Estamos exigiendo elecciones ya, de acuerdo a lo que establece todo el marco normativo en Venezuela, la Constitución y las leyes. Se debió haber dado un proceso eleccionario de elecciones regionales el año pasado, que sin ningún tipo de argumento y justificación lo suspendieron. Lo anunciaron para el primer semestre de este año, ahora resulta que sale una rectora a plantear que no se puede dar el proceso eleccionario regional mientras no se dé el proceso de legitimación de partidos políticos, cosa que no es verdad, pues se pueden hacer las dos cosas en paralelo. Para eso hay una gran infraestructura y un gran presupuesto que maneja el Poder Electoral para que se puedan dar estas elecciones regionales y simultáneamente el proceso de legitimación. Amén de no seguir poniendo obstáculos para ese proceso de legitimación, se tiene que poner mayor número de máquinas, mayor número de días para que los venezolanos podamos ejercer esos derechos políticos que el Poder Electoral, en vez de resguardarlo, se empeña en poner obstáculos para que podamos los venezolanos ejercernos. La única salida que el país tiene para salir de toda esta situación que está atravesando el país es una vía pacífica, cívica y electoral en Venezuela. Por eso hoy estamos nosotros exigiendo elecciones ya, y así como lo estamos haciendo nosotros desde aquí, desde la Plaza Brión de Chacaíto, en todos los municipios del país estamos igual haciendo actividades de calle para invitar a los ciudadanos a que no sean espectadores de este proceso, sino que sean protagonistas, porque en la medida que todos los venezolanos sean protagonistas de este proceso, vamos a lograr ese proceso de cambio y vamos a lograr las elecciones ya en Venezuela. Ahora bien, concejal, ¿cómo quedaría Primera Justicia ante este proceso de legalización? ¿Va a participar en este proceso? ¿Son suficientes las máquinas? ¿Qué día le correspondería hacer este proceso? ¿Tiene los detalles precisos sobre ese tema? A eso hago referencia cuando digo que el Poder Electoral no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo, está ahí para resguardar los derechos políticos de los ciudadanos. En este caso, el Poder Electoral, en vez de defender los derechos de los ciudadanos, defiende los intereses de quienes están en el poder, poniendo obstáculos. No puede haber limitación de máquinas, no puede haber limitación de días para que el proceso de legitimación de partidos políticos se dé. Más aún, no tiene por qué pararse el proceso del cronograma eleccionario de regionales que tenían que haber sido el año pasado, porque se está haciendo el proceso de legitimación. Son excusas, son obstáculos, pero que definitivamente los venezolanos vamos a imponer el interés y la defensa del Estado de Derecho en Venezuela, porque ellos están ahí para defender los derechos de los venezolanos y no para ponerse de espalda a los venezolanos y proteger nada más a quienes están en el gobierno. ¿Cuántos militantes de Primera Justicia estaríamos hablando que tendrían que participar para tener el 0.5% de los electores y legalizar el partido? Del último proceso, que fue el proceso de firmas para el revocatorio, se tienen suficientes firmas para legalizar todos los partidos políticos minoritarios, grandes, todos los partidos políticos democráticos, de los factores que participan en la Mesa de la Unidad, tenemos firmas suficientes para legalizarlo. Lo único es que ponen un número de máquinas muy pequeño y ponen un número de días muy pequeño para cada partido político para legalizar. Todavía estamos en ese proceso de presión para solicitar mayor número de máquinas y mayor número de días para el proceso de legitimación, para garantizar los derechos políticos de todos los venezolanos. Exhortamos al Poder Electoral que se ponga en sintonía con lo que establece la Constitución y la ley, y que se ponga a defender los derechos políticos de los venezolanos y no solamente los derechos de quienes están enquistados en el poder. Concejal, ¿cuál es su apreciación sobre que a principio las rectoras hubiesen mencionado una fecha estimada que en junio terminaría este proceso, y la mañana de hoy una de ellas dice que no se sabe con exactitud qué podría pasar si hay elecciones de gobernadores? ¿Cómo se viola el derecho de los venezolanos? Sí, definitivamente pareciera que algunas rectoras están ahí en el Poder Electoral solamente para impedir que los venezolanos ejerzamos los derechos políticos y no para facilitarlos. Por eso a la doctora Tanya D'Amelio le recomiendo, póngase en sintonía con lo que establece la Constitución y las leyes. Recordemos que en esta Constitución, a diferencia de la Constitución anterior, se dice que ahora los venezolanos tenemos una participación protagónica, y no puede ser el Poder Electoral el que impida que los ciudadanos podamos ejercer protagónicamente nuestros derechos políticos. Ahora, ¿qué pasa con la autonomía de los poderes? Porque esta mañana en sus declaraciones ella aseguraba que esto es en vista o forma respuesta a una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿No es el Poder Electoral un poder autónomo para tomar la decisión si los partidos deben legalizarse o no? Sí, definitivamente el gobierno utiliza al poder, a los tribunales de la República, al Tribunal Supremo, como camisa protectora, un chaleco antibala para impedir que exista verdaderamente autonomía en Venezuela, que los poderes se pongan al servicio de los ciudadanos. Y por
por el contrario, cada vez que el gobierno le interesa que algún poder electoral tome una decisión y por X razón no la toma en el tiempo que el gobierno quiere, sale la sala constitucional a blindar un camino inconstitucional e ilegal en Venezuela, como es el caso no solamente de esta excusa que utiliza una rectora para impedir el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Y los venezolanos no podemos seguir como espectadores esperando que esto se solucione porque alguien le hace la tarea a uno. Esto tenemos que salir todos los venezolanos a la calle a reclamar nuestros derechos para lograr ejercer nuestra posibilidad de autodeterminarnos como pueblo, eligiendo a nuestras propias autoridades.